Voy a comenzar un tema sobre los juicios de Dios. Al final de este mes de octubre, que se celebra el 31 de octubre. Bueno, la reforma de la iglesia. Eso. Se celebra Halloween, pero eso no es nuestra celebración. Lamentablemente es una celebración pagana. Es una celebración que Satanás ha utilizado para engañar a mucha gente, pero el Señor lo reprenda. Pero nosotros, hermanos, escuchen, el 31 de octubre la iglesia cristiana celebramos los 500 y resto de años, si no me equivoco son 505 o 504 años de la Reforma Protestante. Y yo quiero agarrar un tomito de estos para que hablemos un poquito sobre qué es la Reforma Protestante, cuál es la base de la Reforma Protestante y qué consecuencias y qué enseñanza tiene la Reforma Protestante para la iglesia del aquí y del ahora. ¿Qué secuelas, qué enseñanza, qué principios dejó la Reforma Protestante de Martín Lutero? Y no solamente de Martín Lutero, sino de William Wycliffe, si no me equivoco. No, Wycliffe fue el traductor de la Biblia, no me acuerdo. Muchos de ellos. 100 años murieron, quemados, murieron, hermanos torturados por defender la palabra de Dios, por defender la palabra del Señor. Y Dios utilizó en el tiempo de Martín Lutero para que Dios trajera la reforma, y el por qué la reforma, y para qué, y cuáles son los retos que la iglesia de Dios o la iglesia de Cristo tiene de Dios. Pero hoy voy a hablar sobre los juicios de Dios. Los juicios de Dios. Permítanme. No debemos solo enseñar del amor y de la gracia y misericordia, porque hoy solamente hay gente que habla de lo bueno, de lo misericordioso que es Dios, de la gracia de Dios. Sí, es importante, Dios sigue amando, Dios es misericordioso, Dios es perdonador, pero hermanos, cuando solamente nos enfocamos de hablar solamente de la gracia, el amor y misericordia de Dios, solamente estamos presentando una cara de la moneda. Y por lo tanto, debemos de ser justos. Debemos de enseñarle al pueblo, a las personas, por cierto, a las personas que nos visitan hoy, a don Luis y al señor, ya se me olvidó, doña Karen, ¿qué es? Y a doña Karen, que tuvimos el privilegio de visitarles el día miércoles, estuvimos en la casa de ellos, se reconciliaron con Cristo, y hermanos dijeron, pastor, queremos abrir una célula aquí, bendito sea el Señor. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Y aquí están con nosotros. Demos la bienvenida a ellos. Un aplauso. Bendito sea el Señor. No se puede ir más acá. A todos y todas bienvenidos. Es una bendición. Bien, gloria al Señor. Por lo tanto, hermanos, no solamente tenemos que presentar una cara de la moneda, tenemos que presentar las dos caras de la moneda. La palabra de Dios, la Biblia, es muy enfática sobre el tema de lo que es, hermanos, el juicio. Es más, me di una tarea de así por encimita, de ir a un diccionario bíblico y empecé solamente del Antiguo Testamento. Escuchen, solamente del Antiguo Testamento. Cuando habla de los juicios de Dios, ¿saben cuántas veces lo menciona? Así por encimita, más de 42 veces, 42 versículos, más de 42 versículos que hablan del juicio de Dios. Por lo tanto, es un tema importante, bíblico, que la iglesia de hoy debe de tener en cuenta. Uno de los principios que debemos de tener en cuenta es que dicho término se registra como el día, aquel día o el gran día. A eso se refiere el juicio. El día del Señor, aquel día o el gran día. Vamos a entender que va a haber un día donde Dios se va a levantar de su trono y va a llamar a todas las naciones de la tierra cuentas. ¿Cuándo será? No lo sé. Pero que va a suceder, va a suceder. Y damos gloria a Dios por eso. Pero pastor, ¿es que Dios se deleita en el castigo? No, hermano. Dios no se deleita en el castigo. Es más, Dios se duele del castigo. Dios se duele del castigo, como nosotros los padres nos dolemos cuando tenemos que castigar a nuestros hijos, ¿verdad que sí? A mí me duele cuando tengo que castigar a Mateo, pero hay que hacerlo.
Hay que hacerlo porque el padre que ama a su hijo lo disciplina, lo forma, lo instruye. Bendito sea el Señor. Dios, recuerden, hermanos, Dios es un Dios misericordioso, pero también es justo. ¿Escuchó eso? Dios ama, Dios perdona. La Biblia dice que Dios no nos paga conforme a nuestros pecados, que Dios nos mira nuestros pecados, que Dios ha pasado por alto muchos de nuestros pecados. Pero también es Dios justo. Cuando hablo de justo, significa que Dios tiene que retribuir a cada uno de acuerdo a su comportamiento. Cuando hablo de justo, cuando hablo de que Dios es justo, el Dios es un Dios que ve cada acto que cada ser humano hace, y por lo tanto, si no está en el parámetro moral, ético de la palabra de Dios, no el principio de mi idea, sino bajo el principio ético y moral de la palabra de Dios, si el hombre y la mujer no se ajustan a eso, se verán las caras con Dios. Así de sencillo. Repito, Dios no se deleita del castigo. Vean lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 32 al 33. ¿Me pueden poner a declarar con ese versículo ahí, por favor? Lamentaciones, y si usted trajo la Biblia, a ver, ¿cuánto trajeron la Biblia? Abra la Biblia, por favor. Lamentaciones, por favor, Lamentaciones. Vayan conmigo a la palabra. Vamos a hacer uso de la palabra. Yo sé, hermano, ya nos gozamos, nos alegramos. Bendito sea el Señor, ya el Señor nos ministró esta mañana con su presencia. Adoramos a Dios, ahora es tiempo de la palabra. Y vamos a dar ese lugar. Ok, miren, ahí está. Lamentaciones, capítulo 3, versículos del 32 al 33. Versículo 32. Hablando de Dios, dice, antes se aflige. ¿Qué dice? ¿Antes qué? Antes se aflige, también, ¿qué dice? Se compadece según la multitud de sus misericordias. Versículo 33. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. ¿Ve cómo es Dios? Esa situación que usted está pasando, esas vicisitudes de la vida que usted está pasando, no es una demuestra de odio, sino de amor del Señor para con nosotros. Él nos corrige porque nos ama. Entonces, los juicios de Dios, déjeme decirle algo, que los juicios de Dios, en algunos términos, son justos. ¿Por qué son justos? Porque nosotros somos injustos, dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 3, versículo 10. Dice, no hay ni uno justo, ni siquiera uno. No hay nadie que sea justo en esta tierra. Aquel que haga las mejores obras, qué sé yo, no es justo si no tiene Cristo en su corazón, porque somos justificados en Cristo Jesús. Nosotros somos llamados justos no por nuestras obras, sino por la obra de Cristo en nosotros, cuando nosotros lo aceptamos a Él como Señor y Salvador. Los juicios de Dios, escuche, no son cosas meramente antojadiza de Dios. No es algo que a Dios se le ocurrió, no. ¿Por qué entonces son los juicios? Dios todo lo hizo perfecto, mi hermano, pero el ser humano se ha apartado de sus caminos. Mira, vamos a Eclesiastés capítulo 7, por favor acompáñenme. Miren que le estoy hablando con la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, por favor, mira cómo es Dios. He aquí, dice el salmístico, el escritor, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como recto, pero ellos buscaron muchas. Este pasaje es poderoso. Dios hizo al hombre perfecto. Él hizo todo bien, lo puso a dónde? En el huerto de Edén, ¿sí o no? Le dio todas las comodidades.
les dio todos los lujos, creó toda una maravilla, un huerto maravilloso para él, para ellos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Que el hombre escogió ¿qué? Las perversidades. Dios ha hecho todo bien, pero el problema es que el ser humano siempre ama el pecado. Es más, ni la culpa la tiene Satanás, porque muchos dicen, ahí es que el diablo tiene la culpa porque me metió la zancadilla. No. ¿Qué dice Santiago? Cuando alguien es tentado, no diga que es de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Cada uno es tentado de acuerdo a su concupiscencia. O sea, cada uno es tentado por el pecado que hay en la persona. Si ese pecado domina, Satanás le va a tentar, y si ese pecado no está controlado por el Espíritu Santo, el hombre va a ceder ese pecado. Por eso es que la iglesia, y usted y yo debemos de siempre meternos con Dios en oración, en la palabra, para que el Espíritu Santo controle nuestra vida. Porque sin Él, nada podemos hacer. Dios lo hizo todo bien. ¿Por qué digo que ni Satanás tiene la culpa? ¿Por qué? Sí, Satanás puso la tentación, pero permítame decirlo esto de una manera jocosa. Mentira que Satanás agarró la manzana y se la introdujo en la boca de Eva, ¿verdad que no? ¿No fue así? Si fuera así, no es bíblico. Dice que vio el fruto y fue que era un fruto muy agradable y codiciable. ¡Ojo! Codicia. Tenga cuidado con la codicia. Mire, le pongo otro ejemplo. ¿Será que Judas Iscariote? Vamos a ver cómo lo digo. Ya estaba, mire, tal vez hubiera sido Pedro. Satanás me imagino que tentó a Pedro para que vendiera a Jesús. Pero como Pedro, la debilidad de Pedro no era el dinero, no le llegó por ahí. Pero a Judas, la debilidad de Judas, ¿qué era? ¿Aló? La debilidad de Judas era el dinero, las cosas materiales. Y entonces Satanás dijo, por aquí es el lugar, por aquí le entro. Mis amados, capta lo que quiero decir esta mañana. Por lo tanto, los juicios de Dios vienen para la humanidad, porque la humanidad siempre tiene una tendencia al pecado. Porque miren lo que dice, póngame ese mismo versículo que estamos en la versión de lenguaje actual. Pónganlo por favor. En la versión de la gente dice, lo que sí he llegado, dijo el escritor Salomón, lo que sí he llegado a entender es que Dios nos hizo ¿cómo? Perfectos. Pero nosotros, ¿qué? Y díganme si es verdad. ¿Le enredamos todo? El evangelio es sencillo, pero nosotros le metemos más. No coman, no vistan, no beban, no hagan, y allá, y se hace un montón de estructuras de hombres que hace que la gente esté aburrida. Pero el evangelio es sencillo: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. El evangelio es sencillo, el ser humano lo enreda todo. Nosotros, hermanos, nos ahogamos un vaso de agua, ¿sí o no? Ay, nosotros, diga conmigo, ay de nosotros. ¿Qué paciencia tiene que tener Dios con nosotros? ¿Verdad que sí? ¿Qué paciencia? Y mire, más adelante vamos a ver. Y vamos a ver si seguimos, hermano, porque el tiempo avanza. ¿Cómo podemos definir los precios de Dios? Uno. Dos definiciones les puse acá. Uno, según el diccionario bíblico ilustrado, dice momento señalado del futuro. No dice cuándo. No dice cuándo. Momento señalado del futuro cuando Dios intervendrá en la historia con el propósito de juzgar a los impíos y defender a los justos.
Porque aunque usted no lo crea, la iglesia va a ser enjuiciada. Repito, la iglesia de Cristo va a ser enjuiciada. Va a pasar por el juicio. Y ahorita lo vamos a ver bíblicamente. La otra definición que encuentro yo del juicio de Dios es: el juicio de Dios en el cristianismo se refiere a la evaluación divina. ¿Por qué evaluación divina? Porque tiene que estar en los parámetros bíblicos. Dios no va a juzgar al hombre si no es por esta palabra. Escúcheme, Dios no nos va a juzgar si no es por esta palabra. Esta palabra en el día del juicio final va a estar abierta. Y me imagino Dios en su trono y su gloria. Tú no estuviste en los parámetros éticos y morales de la palabra que yo les dejé a ustedes. Y si no les prestaron atención, no la velaron, no la priorizaron en tu vida, por lo tanto, no pueden entrar en mi reino. Fuerte, ¿verdad? Pero es algo que tenemos que tener presentes, porque es tiempo de consagrarnos para Dios. ¿Sabe como el sermón de la semana pasada, como dice Apocalipsis 22:11, como decía, el que es injusto, siga siendo injusto. El que es pecador, que sea pecador. Pero el que es santo, santifíquese más. O sea, si usted dice ser santo, hermano, pues conságrese más para el Señor. Si usted dice que es una persona que teme a Dios, pues demuéstrelo con actitudes que vayan de acuerdo a la palabra del Señor. Porque ya después de esto, no hay nada que hacer. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. Dame a entender que no hay más allá, no hay oportunidad. Es en esta vida que tenemos que demostrar que amamos a Dios, o después, hermanos, no hay nada que hacer. ¿Qué pasó con la persona que murió sin Cristo? Que Dios nos ayude. No lo digo yo. Dice la palabra de Dios, ahorita lo vamos a leer. Que vida eterna para los que perseverando a hacer el bien alcanzan inmortalidad. Pero castigo eterno para los contenciosos y para los que no obedecen a la verdad. Fuerte. Entonces, el juicio de Dios es en el cristianismo se refiere a la evaluación divina que Dios realiza sobre las acciones y comportamientos humanos, determinando, voy despacio porque yo creo que hay que agarrarlo con pinzas, determinando la responsabilidad y las consecuencias morales de cada individuo. Esta evaluación no solo se aplica en tiempo presente, sino que también afecta el destino eterno de las personas, basándose en su carácter y en sus decisiones. Porque algo que Dios respeta es la decisión de cada uno. Dios respeta, pero muchas decisiones de nosotros dicen, te respeto su decisión, pero no la comparto. ¿Verdad? Respeto tu decisión, pero no la comparto. Ay, Dios mío. Sigo. En el Antiguo Testamento aparecen más de 40 versículos, ya lo dije, que enseñan de los juicios de Dios, que a lo largo de la historia se han cumplido y que otros están por cumplirse. Como por ejemplo, permítame, el juicio que se dio a Adán y a quién? Y a Eva. ¿Por qué se dio este juicio? Por su desobediencia. ¿Verdad que sí? El Señor le dijo, todo lo he creado para ustedes. Escuchen, hermano, me imagino que había, no sé, 100 árboles de frutas, 100 árboles de manzana o de peras o de, no sé, ¿de qué fruta sería? 100 árboles, pero uno, no lo toquen por favor. De todos los árboles pueden comer, pero hay uno que no. ¿Y sabe la cosa? Me imagino que no comemos de todos, pero el que tenía que no comer fue el primero que comía. Y hermano, ¿sabe la cosa? Para que una persona haga algo rápidamente, dígale que no lo haga. ¿Verdad que sí? No haga tal cosa. Los niños somos así, los niños. Los que son niños son así. Lo digo porque tengo un bebé, tengo un hijo, un niño.
muchachito. Le digo, Mateo, no haga eso, y más rápido lo hace. ¿Por qué? Por la naturaleza caída. Así somos nosotros los seres humanos. Dice Dios, no hagáis esto, y es lo primero que hacemos. Y muchas veces para llevar la contraria. Y dice Dios, ay Señor, si supiera que el daño no es para mí, el daño es para usted mismo, muchacho de Dios. Que cada vez que tú actúas de esa manera, no me haces daño a mí, te haces daño a ti mismo. Estás acumulando juicio y condenación para ti. Número 2. El otro juicio que vemos en el Antiguo Testamento es el juicio del mundo antediluviano. Génesis capítulo 7, versículos 17 al 24. ¿Por qué se da ese juicio? ¿Por qué se da? Porque dice la Biblia que la tendencia del hombre era siempre ¿a qué? Al mal. Siempre no buscaron a Dios, siempre era la tendencia al pecado, a la inmundicia. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Después estaba el juicio de la Torre de Babel, ¿se recuerda? ¿Por qué se da el juicio de la Torre de Babel? Igual, por orgullo. ¿Sabe por qué se da el juicio de la Torre de Babel? Porque el hombre dijo, construyamos una torre de tal manera que lleguemos ¿hasta dónde? Hasta el cielo. Y ojalá hasta llegar ¿hasta dónde? Hasta donde estaba el trono de Dios. ¿Ves cómo es el ser humano, hermano? El ser humano siempre ha querido tener el poder, ¿verdad que sí? Y por algo fue que cayó el pecado Adán y Eva cuando le dijo, es por cuanto dice el Señor que no podéis comer de todo árbol. Es que mentira. Y le dice a Adán, no es esto. Dice el Señor que no podemos comer de este árbol. Ah, ¿sabe por qué dice el Señor eso? Dice la culebra, la serpiente. Porque el día que tú comas vas a ser como Dios. Le llamó la atención. ¿Vas a ser como Dios? ¡Wow! El hombre siempre ha querido poder. Yo a veces me pongo a analizar por qué esta gente, los presidentes, los gobernantes, son criticados, son juzgados, son señalados, son acribillados políticamente, y etcétera, etcétera. ¿Por qué siguen queriendo estar en una silla de presidente? Si eso más bien lo que acarrea es, bendito Dios, malo. Le amenazan a la familia, le dicen cuántas cosas, hermanos, haya. ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué prefieren esa silla? ¿Por qué? ¿Por qué Vladimir Putin se aferra a eso? ¿Por qué el país hermano de aquí en Nicaragua, por qué ese señor se aferra a ese poder? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay una ambición, un engaño de Satanás diciendo, nadie te puede obligar, tú estás en la verdad, tú tienes el poder. Vamos, y Satanás ahí engañándolo y haciéndole daño a la gente. Y no importa las injusticias, no importa el dolor. Si tengo que matar a fulano, con tal de mantener mi posición aquí, lo hago. Engaño de Satanás. ¿Me capta lo que estoy diciendo, amada iglesia? Satanás engaña al ser humano con que tiene poder. Y de verdad tenemos poder, pero es un poder dado por Dios para glorificar el nombre del Señor. Dios nos ha dado poder, no para ejecutarlo para nuestro beneficio y manipulación nuestra, sino para glorificar el nombre de Cristo y para que Cristo sea conocido a través de nosotros. Ese poder que Dios te dio no es para dominar a la gente. Alguien alaba a Cristo. Ese poder que Dios te dio no es para que todo el mundo tenga que hacer lo que a usted se le toca. No, es porque Dios nos ha dado ese poder para hacer de bendición. Yo me quedo pensando, ¿cómo este Nicolás Maduro, Señor, quiere estar ahí metido todavía? ¿Para qué? Veamos, yo aquí criticando a todos, hermano. Ve a Trump. Dios mío, ¿qué tiene que estar haciendo este señor ahí con 64,000 millones de dólares, lo que vale ese hombre? ¿Para qué quiero estar ahí y disfrutar a lo mejor de mis campos de golf, de mis residenciales que tiene, que estar ahí, hermanos? Tengo el poder. Dios bendiga a Trump.
Dios mío, me están grabando, mientras no me rebote la risa a mí. ¿Ah? Por eso me van a revocar la visa. Tiene con intención de derrocar el gobierno de Trump. No, mi intención no es derrocar a nadie. Pero ¿por qué se aferran a eso? ¿Por qué se aferran al poder? ¿Por qué? Hermanos, créanme, con toda humildad y con sinceridad digo esto, con humildad lo digo, y no me malinterpreten lo que voy a decir. Estoy siendo pastor no porque me gusta tener poder, sino porque Dios me ha encomendado una obra. Y como dijo Pablo, si yo no hago esto, Dios me va a pedir cuentas. ¿Tú crees, hermano, que estar al frente de ustedes es bonito? Estoy aquí porque estoy fortalecido en el Señor. Pero ¿saben una cosa? Yo decía estar sentado en esa silla tranquilo, escuchando. No estoy aquí porque se me antoje ni porque quiero, sino porque Dios me dio una obra, me dio un llamado, me dio una responsabilidad. Y si yo no la hago, ¿qué Dios me va a pedir cuentas un día? Porque, ¿sabes? A nosotros los pastores, ¿saben quién nos va a juzgar? El pastor de pastores. ¿Y qué dice Santiago capítulo 3? Bendito sea el Señor. ¿Qué dice Santiago capítulo 3? No, hermanos, no os hagáis muchos de maestros entre vosotros, porque sabéis que el que se hace maestro entre vosotros, mayor condenación tendrá, si no, dice la Biblia. Mayor el grado de cómo se llama, de medida, como me van a medir a mí por cuando yo estoy enseñando la palabra, hermanos, es más grande. Por lo tanto, tengo que predicar la palabra de Dios tal y como está. Hay de aquellos que predican la palabra para enriquecerse en sí mismos. Hay de aquellos que quieren predicar la palabra para ser seguidores de sí mismos. ¿Por qué? Porque un día el juez justo lo va a llamar y ahí donde viene ahí. ¿Me explico lo que quiero decir? ¿Alguien alaba a Cristo? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Otro juicio que vemos es en el juicio de Egipto y sus 10 plagas. ¿Verdad que sí? Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, Éxodo capítulo 7, del 7 al 12. Otro juicio que vemos, hermanos, y este es tremendo. Otro juicio es el juicio contra la rebelión de Coré y su séquito en Números capítulo 16, del 1 al 50. Mire, hermano, por ahí el Señor me dio un mensaje un día estudiando, estoy leyendo la Biblia, estoy terminando Números, y un día me puse a leer Números 16, y yo dije, mire, empezó Dios a fluir, y empecé a escribir, y por ahí tengo un mensaje maravilloso sobre la rebelión de Coré. Y Dios trajo juicio. ¿Cuántas personas se murieron? Coré, los 250 que estaban con él y miles más. Se dice en la Biblia que se abrió la tierra y se los tragó como vivos. No murieron, vivos. Así como se va ¿cómo se llama? Como va a ser destronada y desterrada la bestia y el falso profeta en Apocalipsis capítulo 19. Capítulo 20, perdón, si no me equivoco. Dice que el falso profeta y la bestia fueron arrojados vivos ¿a dónde? Al lago de fuego. Vivos, así en esta carne, en esta vida. Vivos. El juicio de Dios es verdad. Alguien alaba al Señor. ¿Por qué se dan los juicios? Este pasaje es maravilloso. ¿Por qué se dan los juicios? Romanos, el apóstol Pablo nos responde a este interrogante. Por favor, vaya conmigo a Romanos capítulo 2. ¿Por qué se dan los juicios? No es porque Dios se le ocurrió, no es porque Dios se frota las manos diciendo, ahora sí vas a ver lo que va a sentir la vida mía. Dios no es así. Dios no es como nosotros, que a nosotros nos gusta la venganza, que al ser humano le encanta vengarse. ¿Estamos aquí?
Dios no es como nosotros que se deleita en el hacer daño. No. Dios no se deleita en los homicidios. Dios no se deleita en el pecado. Es más, el amor de Dios. Dios no tiene amor. Dios es amor. Y la esencia del amor dice que, según 1 Corintios capítulo 13, dice que el amor no se goza del mal, sino que se goza de la verdad. Dios no se goza cuando a uno sea amigo y no va mal en la vida. Dios no se alegra porque usted se le quebró el negocio. No, Dios no es así. No es como nosotros muchas veces, qué rico quebró, fulano quebró su negocio. Ahora sí, Dios no es así. Dios no tiene envidia. Dios se alegra cuando tú tengas su casita y la tienes bien bonita. Dios se alegra cuando tú tienes su carrito. Dios se alegra cuando tú le vas bien en su negocio. No como nosotros, como que muchas veces, oye, ¿por qué él sí tiene y yo no? Y ojalá que se le pudra la casa. Dios no es así. Dios es amor. Dios es bueno. ¡Aleluya! ¡Oh, Señor, te alabo! Dios es bueno. Dios es bueno. Dios no es como nosotros, ingratos, injustos. Dios es santo. Te alabo. Oh, Rabbi, si dijiste, soy hermano, yo siento a Dios aquí. Perdona nuestros pecados, Señor. Perdona nuestras maldades. Perdona nuestro corazón malo, Señor. Perdónanos. Perdónanos. Perdona las injusticias. Somos tan injustos a veces, Señor. Somos tan ingratos. Perdónanos. Y ayúdanos a ser como tú, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Un corazón amable, afable, misericordioso, que se duele del dolor ajeno, que llora con los que lloran y ríe con los que ríen, Señor, y caminan con aquellos, Señor, que muchas veces son despreciados y rechazados. Gracias. Oh, iglesia, nos falta mucho, porque se dan los juicios de Dios. Tiene una servilleta por ahí que me regale, ¿no? ¿Por qué se dan los juicios de Dios? Romanos capítulo 2, versículo del 5 al 6. Te alabo, Dios. Te alabo, Dios. Gracias, hermanos. Mira, póngame el versículo 3, por favor. Dice la palabra del Señor. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú acaparas del juicio de Dios? Versículo 4. O menospreciáis, escuche, las riquezas de su benignidad. Mire cómo es Dios benigno, paciente, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. ¿Sabe, iglesia? ¿Por qué Dios todavía no ha destruido a los sicarios? ¿Por qué no ha destruido esta tierra? ¿Por qué no ha destruido este mundo? Porque Dios es misericordioso. Porque está esperando que la gente se arrepienta. Porque aquí no hay respuesta a un interrogante. Dice, pero ¿por qué esa persona sigue siendo vivo? Si es un violador, es una persona que viola niños, viola niñas. ¿Por qué está vivo? ¿Sabe por qué? Porque Dios es bueno. Muchas veces hay gente que juega con la gracia de Dios. Hace lo que le da la gana. Y siguen siendo cristianos, diciendo que son cristianos. ¿Saben por qué esa persona no ha caído muerta? Porque Dios es bueno.
la gracia de Dios. No juguemos con Dios. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cegar. No juguemos con Dios. Dios es santo. Tú dices, ¿por qué esa persona no se muere? Tú dices, ¿por qué ese hombre no se muere si es malo? ¿Sabe por qué? Porque la misericordia de Dios, la benignidad de Dios, es para que esa persona se arrepienta. Dios no le tarda su promesa como algunos quieren dar por tardanza, por su venida por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, para que se arrepientan y alcancen la vida eterna. Un día, hermano, va a decir, basta ya, basta ya. Ya le di mucho tiempo, le envié a mi hijo. Di a mi hijo, lo llevaron a la cruz, murió, resucitó el tercer día. Los perdoné, le di mi palabra, le di mi gracia, le di mi espíritu, le di mi gran favor. ¿Y qué hicieron? En vez de buscarme, me rechazaron. Dice el Señor, ya basta. Me voy a levantar de mi trono y voy a llamarle a cada uno, le voy a dar su pago. Tú puedes decir que Dios no es malo. No, Dios es bueno. Dios es misericordioso. El hombre es malo. El hombre es malo. Versículo 7. Versículo 5, perdón. ¿Pero qué pasa? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira. ¿Escuchó eso? Por la dureza, por el orgullo, por la arrogancia, por la soberbia, por creerse más que cualquiera o más que Dios, dice el Señor. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, no para mí ni para otro, sino para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Versículo 7. No 6, perdón. El cual pagará a cada uno conforme, estamos aquí, a sus obras. Versículo 7. Vida eterna. Escucha, hermano, preste atención a este versículo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Dios mismo está aquí hablando esta mañana. Dios mismo está aquí esta mañana. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, busca gloria y honra e inmortalidad. Versículo 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen ¿a qué? A la injusticia. Versículo 8. Versículo 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente, y también al griego, dando a entender que tanto a Israel como a los no Israel, a los gentiles, porque Dios corta parejo, no porque ser pueblo de Dios significa no Israel, a usted no lo voy a pasar por el fuego, no, si no te arrepientes, si no buscas de Cristo, si no se entrega a Cristo, también van a ser juzgados. Para todos, dice el versículo 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque mire, versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Nadie nos salvamos. Por el hecho de que yo sea pastor no significa que esto no va a pasar. No, si yo no me cuido, si yo no me busco al Señor, si yo no me preparo, esos juicios vendrán sobre mi vida también. Y esto va para todos. ¿Por qué vienen los juicios de Dios? Por la dureza y por el corazón no arrepentido. ¿Y sabe qué dice? Y termino con esto. ¿Sabe qué dice Apocalipsis capítulo 16? Que habían plagas que hacían que los hombres lloraran y gimieran.
Pero Él encanta la maldad de los hombres que no se arrepintieron a Dios. Escúcheme, a pesar de las plagas, a pesar del juicio, el hombre no se va a arrepentir. Al contrario, se va a rebelar contra Dios. Porque hoy el engaño de Satanás es que todo lo que está pasando al mundo es culpa de Dios. Ese es el engaño más grande de Satanás. Pero como lo hemos visto, Dios todo lo hizo perfecto, pero nosotros todo lo enredamos. ¿Y por qué es que viene eso? Por la dureza del corazón y por incredulidad. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Póngase de pie. Me falta todavía, pero el otro domingo voy a seguir con esta enseñanza. Que Dios me ayude. ¿Por qué son los juicios de Dios? ¿Para quiénes son los juicios de Dios? ¿Para quiénes? Somos Idec Osana Chachagua.